¿Han escuchado hablar de El Desollado de Puno? No es una historia de fogata cualquiera. Es una leyenda que nació en los Andes peruanos en los años 70 y que hasta el día de hoy sigue erizando la piel de quienes la conocen. Lo más inquietante es que no es solo un cuento de abuelos. Detrás de esta leyenda existen informes policiales reales, casos que quedaron abiertos y que la lógica nunca pudo explicar. Imaginen esto: la década de los 70, en Macusani, un pueblo altoandino en Puno, Perú. Los caminos son helados, solitarios, y la noche cae como una manta pesada y oscura. Los viajeros que se atrevían a cruzar estos parajes al anochecer empezaron a desaparecer, y cuando los encontraban, el horror era indescriptible. Aquí es donde nace la leyenda del desollado. Los pobladores al principio hablaban en susurros. El miedo era palpable en cada esquina, en cada casa. Se decía que una criatura acechaba en la oscuridad, una entidad que cazaba humanos. Pero no era un asesino común. Lo que hacía era mucho más siniestro. En 1974, un periodista valiente de la zona, llamado Teófilo Guamán, decidió investigar estos rumores. Lo que descubrió fue escalofriante. Logró acceder a testimonios y reportes que describían hallazgos macabros. Cuerpos encontrados en medio de la nada, completamente desollados. Les habían arrancado la piel de manera precisa, casi quirúrgica. Pero lo más extraño, lo que desafiaba toda explicación, era que no había ni una sola gota de sangre alrededor. Era como si los cuerpos hubieran sido drenados por completo antes del acto final. ¿Qué clase de ser o persona podría hacer algo así? La policía estaba desconcertada. No había huellas, no había sospechosos, solo el silencio de las montañas y el terror creciente de la gente. Entre los testimonios que Teófilo recogió, uno destacaba por su crudeza. Un anciano del pueblo, con la voz temblorosa por la edad y el miedo, juraba saber quién era el culpable. No era un hombre, era algo más. Una criatura, decía él, que bajaba de los cerros más altos y fríos cuando el hambre la acosaba. La describía como un ser cubierto por una piel humana que usaba como si fuera un abrigo para protegerse del frío extremo. Su rostro era una masa deforme y sus ojos eran completamente blancos, sin vida, vacíos. Era la imagen de una pesadilla hecha realidad, caminando entre los vivos. La descripción del anciano sembró aún más pánico. La idea de que algo así estuviera acechando tan cerca era insoportable. Los hombres del pueblo, cansados de vivir con miedo y de perder a sus seres queridos, decidieron tomar cartas en el asunto. Una noche, un grupo de pastores, los más rudos y conocedores de la montaña, se armaron con lo que tenían: horcas, cuchillos y, sobre todo, antorchas para ahuyentar a la oscuridad. Siguieron las únicas pistas que tenían: unas huellas extrañas, no del todo humanas, que se adentraban en las faldas de la montaña. El rastro los llevó durante horas a través de la noche helada, hasta una cueva escondida entre las rocas, un lugar que nadie se había atrevido a explorar antes. El aire en la entrada era gélido y olía a algo antiguo y podrido. Con el corazón en la garganta, entraron. Lo que encontraron adentro superaba cualquier historia de terror que hubieran escuchado. Colgadas de las paredes de la cueva, como si fueran prendas secándose, había docenas de pieles humanas. Algunas parecían viejas y resecas, otras eran terriblemente frescas. La luz de las antorchas danzaba sobre ellas, revelando detalles horribles. En el centro de la cueva había una especie de altar improvisado, hecho con piedras y huesos. Sobre él, símbolos extraños que no pertenecían a ninguna cultura andina conocida. Eran marcas arcanas,
como si invocaran algo oscuro y primigenio. Y entonces, en el fondo de la cueva, lo vieron, una figura agazapada, casi confundida con las sombras. Al sentir su presencia, se movió. La velocidad era inhumana, antinatural. No era un animal, no era un hombre. Era algo intermedio, una abominación. Los pastores quedaron paralizados por el terror, justo cuando uno de ellos logró reaccionar y levantar su antorcha para verla mejor. Un viento gélido y repentino sopló desde el interior de la cueva, apagando todas las llamas al mismo tiempo. La oscuridad fue total y absoluta. Solo se escuchó un grito, un alarido de puro terror que fue cortado de tajo. Y después, un silencio sepulcral, más aterrador que cualquier ruido. El resto de los pastores, presas del pánico, huyeron despavoridos, sin mirar atrás, corriendo por sus vidas. Cuando la policía finalmente llegó al lugar, alertada por los hombres aterrorizados, no encontraron absolutamente nada. La cueva estaba vacía. No había pieles colgadas, no había altar, no había rastros de la criatura. Era como si todo se hubiera desvanecido. Los oficiales, escépticos, estaban a punto de descartar la historia como una alucinación colectiva causada por el miedo y la altitud. Pero entonces, uno de ellos vio algo en el suelo. Era un trozo de piel fresca, aún tibia al tacto, y sobre ella unas marcas inconfundibles, como si hubieran sido hechas por garras afiladas. Esa fue la última prueba física que se tuvo de el desollado. Los ataques cesaron, con la misma misteriosa rapidez con la que empezaron. El caso policial se cerró sin resolverse, archivado como uno de tantos misterios de los Andes. Pero la leyenda, lejos de morir, se hizo más fuerte. Desde entonces, los habitantes de Macusani y de toda la región de Puno aseguran que la criatura no se ha ido para siempre. Dicen que solo está esperando, hibernando en las cumbres más altas e inaccesibles, y que, en las noches más frías del año, cuando las temperaturas bajan a niveles insoportables y el viento sopla con fuerza entre las montañas, a veces se puede escuchar un susurro, un lamento que se cuela por las rendijas de las casas y que te hiela la sangre. Una voz que parece decir: necesito una nueva piel. Esta historia nos recuerda que hay lugares en el mundo donde lo antiguo y lo desconocido todavía tienen poder, donde las leyendas pueden tener una base terriblemente real. Fue una criatura ancestral, un asesino en serie con un método macabro, o algo completamente diferente que nuestra mente no puede comprender. La verdad, quizás, sigue oculta en esa cueva vacía, esperando el próximo invierno crudo. Gracias por acompañarme en este viaje a lo más profundo del misterio peruano. Si te gustan estas historias que desafían la lógica, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Déjame en los comentarios qué te pareció la leyenda de El Desollado. Nos vemos en el próximo misterio.